Voy a ir simplemente a Manufactured Data. Estos dos de aquí son los valores semilla que metí en mi base de datos cuando corrí en npm run dbseed all. Y este es el que acabamos de crear. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente ir a select from shipping configurations y entonces tengo que ver cuántos registros existen. Existe un registro. Lo único que me interesa en este caso es el ID, shipping constraints, ground, shipping y el overnight shipping. Son los tres datos que me interesan. Hago una descripción de la tabla porque me interesa saber con quién está asociado. Si te das cuenta, tiene un owner ID. Esta es la columna que usamos para asociarlos, pero el nombre de la columna no me dice si forma parte de alguna otra tabla en sí. No me dice si es un account, si es un manufacturer. Pero si yo voy aquí y a las llaves foráneas, aquí me dice, oye, shipping configurations, manufacturer, ID, foreign key, bla, bla, bla. Ya sabemos aquí entonces que el owner ID hace referencia a manufacturer data, ¿no? Voy a ir con ChatGPT y le voy a decir, I have this table definition. O sea, tengo esta definición de esta tabla. Y le voy a pedir entonces que también me describa manufacturer data. Y te voy a enseñar el hack más hack. Y entonces le digo, ok, owner ID references this table. Y le voy a pasar la tabla, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué necesito? Quiero que me permita obtener todos los manufacturers que no tengan un registro de shipping configuration. Y listo. Entonces ya ChatGPT va a escribir el query por mí. De memoria me parece que es un left join. Exacto, es un left join. Ok, voy a pegar esto y entonces me regresa dos registros, que es básicamente lo que me interesa. De aquí en realidad solo me importa el Manufacturer ID. Por todos y cada uno de estos registros voy a crear entonces un shipping configuration con los valores por defecto. Como las columnas en SQL ya tienen el default value, yo ya no tengo que hacer nada. Le vuelvo a pedir a ChatGPT. Ok, pues parece que se revela contra nosotros, pero no importa, ¿no? Entonces voy a revisar este query de acá, delete from shipping configuration, where owner ID in, bla, 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 bla. Yo tengo la sensación de que este script no es reversible, porque volvemos al mismo tema. ¿Cómo distinguimos a los registros que fueron creados por las migraciones y los registros que no tenían migraciones? Vamos a ir aquí y vamos a crear otra migración. Esto me sirve, sí, pero no es lo que necesito del todo. Los únicos valores que me interesan en realidad son estos. El updated at y el created at son básicamente el momento en el que estos registros son creados y el manufacturer ID. Y todos los demás valores van a ser por default. Si yo de nuevo hago esto, yo debería ver aquí dos registros más. En total deberían ser tres. Entonces voy a correr esta migración y veamos qué pasa. Column undefined does not exist. Manufacturer data shipping configurations. Que creo que es aquí el problema, ¿no? El problema es que esto nos está regresando a un array de arrays. Entonces vamos a hacer esto y vamos a correr esta migración y entonces ya está listo. Vamos aquí, vamos a correr y entonces ya vemos tres. Ahora, este es cero porque pues, nuestra semilla de datos está mal. Pero eso no es un problema, eso es algo que puedo yo arreglar a nivel de migración, no pasa nada. Tengo muchísima curiosidad de saber si este script funciona. Me da la sensación de que no, porque en teoría no debería haber ningún registro. Ok, esta migración no funciona, en efecto. Entonces le voy a poner aquí de nuevo lo mismo. Note, there's no going back, lol. Ya con esto resolvimos ese problema. Y es aquí donde vendría el último paso. Hay un detalle con esta migración, y es que esta migración son dos queries. El problema es si uno de los dos falla, esto puede generar problemas. O si uno de estos falla en algún punto y es una serie de insert, puede generar inconsistencias. Entonces, lo recomendable sería entonces que creáramos una transacción. Lo que vamos a hacer es envolver todo el coso en una transacción. La forma en la que funcionan las transacciones de base de datos es que básicamente son operaciones de todo o nada. Si tú intentas realizar una serie de inserciones o una serie de queries a la base de datos y una de esas falla, se hace una reversión de todo. O se ejecutan todos los queries de forma exitosa o no se ejecuta nada. La forma en la que le pedimos a SQLize que use transacciones es que tiene un argumento de configuración que puedes pasar como un objeto.
y dentro del objeto le pasas la transacción. Entonces aquí al final siempre tienes que terminar la transacción diciendo transaction.commit. Si tú nunca haces el commit de la transacción, aunque se hayan ejecutado todos los queries de forma exitosa, nunca se va a reflejar en la base de datos. Básicamente la transacción se va a quedar abierta. Hay que finalizarla, hay que cerrarla. Y si ocurre algún error en ejecución en el caso de SQLize, entonces básicamente la transacción se aborta. Le doy npm run migrate y aquí por ejemplo tenemos un error. Lo que voy a hacer es voy a hacer trampa y le voy a pedir a ChatGPT que me ayude. Ok, automáticamente se hace el commit de la transacción. Entonces no necesito hacer esto. Todo bien. Ahora si voy aquí, sigo teniendo 3 registros. Y ya. Con esto básicamente resolvimos el tema de los registros que no tienen un shipping configuration. El último paso, y este ya sería un overkill en mi opinión, en mi humilde opinión como no administrador de base de datos, es que podríamos agregar una última regla de consistencia. O sea, podríamos decirle a la base de datos, oye, sí o sí asegúrate de que exista esta relación. O sea, por cada manufacturer que exista, asegúrate de que exista un registro de shipping configuration. Entonces podemos pedir a ChatGPT que genere esa. Veamos qué nos dice, ¿no? Ahora, esto es importante porque hoy por hoy se ve mal o es considerado una mala práctica tener triggers o store procedures en la base de datos. El problema con esto es que si nosotros agregamos este trigger a la base de datos, a nivel de código nosotros no sabemos que este trigger existe. Entonces, si nosotros dentro de nuestra lógica de código manualmente creamos el shipping configuration, el trigger va a crear uno con un default shipping configuration y nosotros vamos a crear un segundo. Y entonces entramos de nuevo al problema de como esta es una relación de uno a uno, es decir, un manufacturer solo va a tener un shipping configuration y un shipping configuration solo va a tener un manufacturer, tendríamos que agregar otro constraint que nos ayude a obligar que sí o sí esa relación de uno a uno se respete. Esto abre la puerta a toda una serie de cosas que me dan hueva y que no quiero hacer. Podemos dejarlo aquí, pero al final del día es un tema de trade-offs. Al final es un tema de ¿vale la pena hacer esto o no vale la pena hacerlo? Como administrador de base de datos, lo correcto sería decir, sí, vamos a hacerlo porque la base de datos siempre tiene que estar consistente. Como yo soy un programador y no un administrador de base de datos, existe este conflicto de interés y obviamente yo voy a decir, fuck it, no lo voy a hacer porque es demasiado problema. A nivel de código es más fácil solucionarlo creando yo manualmente los registros en lugar de estar pensando y llevando registro de qué triggers existen, si existe un life cycle de los registros, bla, 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 ¿no? Entonces, a nivel de programación es más fácil decir, fuck it, vamos a hacerlo manualmente.